¿Por qué consideran que es el mejor presidente que hemos tenido? Bueno, yo no soy tan seguidora ni tan fan de López Obrador. Por muchos años, lo confieso, voté por el PAN y entendí mi error y cambié. Muchas de las cosas que te voy a decir tú no las vas a entender, no te van a hacer clic, no las vas a comprender. Tu capacidad de sinapsis no las va a poder desmenuzar y entender, pero lo voy a hacer. Punto número 1. Si alguien conoció este país de sur a norte y habló con mucha gente y entendió la problemática de este país, fue López Obrador. 18 años buscando la presidencia y caminando por todo el país para hablar con la gente, para darse a conocer, nos traen como respuesta un presidente que entiende la dinámica del país, que entiende las necesidades de la gente más pobre. Eso es lo que hizo que la gente lo quisiera tanto. Punto número 2. Que finalmente cuando fue presidente entendiera que el sur del país estaba estancado en la pobreza y que necesitaba tener un empuje federal para que creciera y para que pudiera detonarse su economía solamente López Obrador. Ningún presidente había invertido tanto en el sur para que estos se valieran por sí mismos. Y ahí tenemos el tren interoceánico y todas las naves industriales que se van a construir alrededor. Ahí tenemos el Tren Maya, ahí tenemos la refinería Dos Bocas, ahí tenemos el nuevo aeropuerto de Cancún, para que estos detonen la economía del sur finalmente. Punto número 3. Darles becas a los jóvenes y no dejarlos a merced de la delincuencia organizada. Ningún presidente lo había hecho, solo este. Punto número 5. Que se les dé pensiones a esos viejitos que nunca tuvieron derechos laborales y que los presidentes y que los jueces y que todo el mundo los olvidó cuando trabajaban y cuando no recibían sus derechos laborales, cuando no se les daba ahorro para sus pensiones y cuando no se les daba Infonavit. Es algo que López Obrador entendió y se lo dio a todo el mundo por justicia social. Cuando eres joven y tienes que mantener una familia, no tienes tiempo para luchar o para hacer una huelga o para pedir que se te respeten tus derechos laborales. Punto número 6. El hecho de que México tenga una gran población de pobres y que nadie los voltee a ver y que solamente López Obrador fue y les tocó a la puerta y les preguntara qué necesitaban, hace que López Obrador tenga una sensibilidad única para esa gente, que se sientan finalmente escuchados y representados. Estos caminos maravillosos que se construyeron en Oaxaca por la misma población, te dice de la conexión que la gente pobre tiene con el presidente. Punto número 7. En todo el mundo, en este siglo, los ricos empiezan a decir: cobren más impuestos, nos cobran muy poco, por eso somos multimillonarios. Y en México, nuestros millonarios se amparan para no pagar ni un solo peso de impuestos. Y ojo aquí, en México, económicamente, los empresarios tienen ganancias de entre 60 y 75%. O sea, de lo que invierten, de lo que ganan, el 70% son su ganancia, gracias a los sueldos bajos, gracias a la evasión de impuestos. Entonces, mal no les va, tienen que pagar impuestos. Y por primera vez en nuestra historia actual, este presidente aumentó la recaudación tributaria en 12%. Todos pagamos impuestos, muy poquitos. Todos nos maravillamos de la clase de vida que tienen en Suiza, pero los impuestos son muy altos para todos. Y aquí los impuestos son más bajos para los ricos y más caros para los pobres. Punto número 8. Ya ni sé en qué pinche punto voy. A futuro, no muy lejano, necesitamos un presidente como López Obrador que pelee por nuestros recursos naturales, porque al paso que vamos, no va a haber nada para nosotros y todo para las transnacionales de los países poderosos. Nos vamos a quedar sin nada, porque viene la guerra por recursos naturales, vienen los conflictos por recursos naturales. Y lo que menos necesitamos aquí es un Daniel Noboa acordando
con la generala del ejército norteamericano para que se lleve su litio, para que se lleve su agua, para que se lleve sus minerales. No necesitamos un presidente así. Necesitamos alguien que nos defienda y nos dé nuestro lugar en el orden mundial. ¿Estamos? ¿Le sigo? Todo lo que he mencionado hasta ahorita jamás lo vas a entender. Porque en primera, para que tú pudieras entender que los más pobres, lo único que queremos es el mínimo indispensable para sobrevivir. Derechos humanos, derechos sociales, económicos, es lo único que necesitamos para sobrevivir. Pero si tú nunca has tenido una necesidad, nunca te ha hecho tanta falta un derecho humano, jamás lo vas a entender. Las personas privilegiadas que viven en burbujas doradas no pueden empatizar con los más pobres, que somos los más en este país. Bueno, ojalá que tu sinapsis funcione.